Muy buenas tardes. El día de hoy damos inicio al ciclo de videoconferencias 2013, la bioética ante los retos de la sociedad contemporánea. Este ciclo da continuidad al esfuerzo de la Comisión Nacional de Bioética por brindar un espacio de reflexión en torno a temas que por su importancia e impacto social requieren un abordaje desde el punto de vista bioético. En esta ocasión agradezco la presencia de la doctora Cristina Caballero Velarde. En la reflexión bioética mucho se habla de la necesidad de atender los dilemas que se presentan día con día. En este sentido, la ponencia que presentará la doctora Caballero se relaciona con uno de los dilemas bioéticos más frecuentes en el ámbito clínico, el tratamiento de pacientes en estado crítico, que representa un reto para el equilibrio de principios como la autonomía y la beneficencia. Las personas en estado grave de salud se encuentran en una situación de vulnerabilidad que demanda un cuidado especial a su persona y su dignidad. En consecuencia, la bioética apoya al establecimiento de pautas que propician una adecuada actuación por parte del personal de salud y de todos los involucrados, trayendo a consideración lo inadecuado de los tratamientos sutiles, la importancia de los cuidados paliativos y el acompañamiento integral del paciente y su entorno, entre otros. La doctora Cristina Caballero Velarde es médico cirujano con especialidades en pediatría y en terapia intensiva pediátrica. Es egresada de nuestra máxima casa de estudios. Tiene una maestría en bioética por la Escuela de Medicina en la Universidad Panamericana. Actualmente es presidente de la Academia Nacional Mexicana de Bioética, miembro externo del Comité de Ética en Investigación del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, y miembro de la Academia Mexicana de Pediatría. Dentro de su labor profesional podemos destacar la que realizó como jefe de servicio de la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del ISSSTE. Se encuentra certificada tanto por el Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría como por el Consejo Mexicano de Certificación en Terapia Intensiva Pediátrica. Es miembro fundador de la Asociación Mexicana de Terapia Intensiva Pediátrica y del Consejo de Certificación correspondiente. La doctora Caballero es profesora de posgrado y sinodal de exámenes profesionales de nuestra máxima casa de estudio. También ha asesorado 48 tesis de especialidad. Cuenta también con una producción científica muy vasta en terapia intensiva, pediatría y bioética, y ha ganado 4 premios por investigaciones clínicas. Es un gusto tenerle con nosotros y desde luego le cedo la palabra a la doctora Caballero para que diserte el tema que anunciado. Gracias, doctor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos ustedes. También agradezco antes que nada la posibilidad de tener este diálogo con ustedes, que amablemente el doctor Manuel Ruiz de Chávez ya dio un preámbulo explicativo de este punto que nos lleva hacia los dilemas en el paciente crítico. ¿Cuál es la importancia incluso de comentarlo a la sociedad? No solo es una plática médica, no solo involucra al equipo sanitario. Para involucrarnos y responder a este tipo de dilemas somos muchos los espectadores, ¿sí? Indiscutiblemente el primero es el paciente, ya sea niño o sea adulto, todo el personal de salud, no solo el médico, todos. Se necesita un conjunto, una interdisciplinariedad precisamente para manejar a estos pacientes. Y también está el familiar, los familiares afectos que en un momento tienen la capacidad, si no hay competencia del paciente, como suele sucederlo en las terapias intensivas,
se pierde esta situación de competencia y es el familiar quien va a tomar una decisión muy importante. Entonces caminamos a esto y una de las razones básicas y de inquietud personal mía es que incluso la sociedad tenga más información para que en este momento y en esta época posmoderna y de esta pluralidad ética tengan una base para tomar unas decisiones tan importantes como estas. Creo que el sustento básico lo del conocimiento y lo demás, el camino se puede allanar y conducir a esa autonomía que de verdad debe de ser una conducción bajo una información previa. Bien, iniciemos. ¿Qué temática vamos a tocar? En general vamos a tocar la relación bioética con las terapias intensivas en sí, los antecedentes, vamos a ser muy breves en este punto, qué tipo de dilemas nos enfrentamos nosotros, cuáles son los principios más importantes que están en juego y que determinan una decisión, cuáles son los valores y los valores de quién también. Y por último, cuáles estrategias generales, comunes, pero siento que útiles para que podamos enfrentar estas situaciones. Bien, explicar aquí o dar alguna definición de bioética, bien, suena como reiterado, pero sin embargo esto es lo que tenemos en la academia y que está dentro de nuestros estatutos y que considero es una forma muy amplia de poder definir la bioética. Estudio sistematizado y transdisciplinario de las acciones del hombre sobre la vida humana, la vegetal, la animal, considerando siempre sus implicaciones antropológicas y éticas, con la finalidad de identificar racionalmente aquello que es bueno para el hombre y para las futuras generaciones. Punto muy importante. En esta época no solo nos preocupa como antes, qué va a pasar con hijos o con nietos, está en una responsabilidad bioética el futuro de las generaciones siguientes. Dice, se sustentan siempre en un actuar humano acorde a los instrumentos que respalden los derechos humanos, tan importante como la vida, la paz, la igualdad, la dignidad, la libertad, todo eso. Si quisiéramos simplificar qué significa la bioética, podría yo decir que es la conciencia de la ciencia. Es a lo que nos ha llevado todo este avance espectacular desde mitad del siglo XX, que ha corrido más rápido de lo que la comprensión, no solo del médico, de la sociedad también ha podido comprender. Y es por eso que estamos como algo para preservar también las generaciones futuras. ¿Qué significa un paciente crítico? La medicina intensiva se ocupa de los pacientes que tienen una alteración fisiopatológica y que pone en peligro potencial su vida, pero siempre que el proceso sea reversible. Las unidades de terapia intensiva no son un lugar para morir exclusivamente. La muerte era antes un proceso que se veía natural y llevaba todo aquel todas las etapas importantes de esto y conducirnos. ¿Qué es lo que enseñó la terapia intensiva al existir en el mundo entero? ¿Y qué es lo que enseñó las maniobras de reanimación? Enseñaron formas diferentes de morir a la gente. Enseñó que ahora existe una muerte que se llama muerte cerebral, que pone a un individuo en potencial, si es que es posible, de donar órganos. ¿Sí? Enseñó lo que significa medidas desproporcionadas. Y entonces, ¿de dónde vino el clamor de una muerte digna? Pues indiscutiblemente de la sociedad. La sociedad que horrorizada dice así, invadido, lleno de todo tipo de instrumentos, así no quiero morir. Y es como empezaron a identificar que eso era una muerte indigna. Y entonces vino la situación, ¿qué significa una muerte digna? Y de ahí empezamos con el camino de todo este tipo de cortejo alrededor de esto, como significaría la eutanasia, y venimos a perdernos entre estos conceptos o a decir, yo quiero esto, yo pido lo otro, sin verdaderamente entender qué significa un proceso final en una vida, como es la muerte. Es el proceso también natural de finalizar una vida entera. ¿Qué particularidad tiene la terapia intensiva con la bioética? Bueno, ambas disciplinas coinciden, tienen el mismo tiempo. Estoy hablando sobre todo de la terapia pediátrica. La terapia de adultos es más antigua, pero la terapia pediátrica coincide en su juventud y en el hecho de haber tenido una enorme aceptación médica en muy poco tiempo, ¿sí?
Ya no podemos pensar que un hospital no tenga una atención de terapia intensiva, ni tampoco podemos ahora pensar que un hospital pueda prescindir de los comités de bioética y de ética en la investigación. En esto es donde dije que vamos a ser breve. Las terapias intensivas tienen su origen, un origen importante como una visión de una persona que era una enfermera inglesa, Florence Nightingale, que en la guerra de Crimea ella determinó que bajo determinadas circunstancias de gravedad los pacientes debían de estar en control directo, unirlos y tener una mayor visión para con ellos y un mayor control. Ese es el origen en realidad de las terapias. Después vino una época de expansión que voy a limitarme con ella por el sentido de esta conversación, y venimos a algo importante que son las crisis económicas dentro de esta expansión de la terapia intensiva. Se vuelve el gasto sanitario, crece, y el costo de las terapias intensivas es 3 a 5 veces superior a cualquier otra área hospitalaria. ¿Qué viene a decir con eso? Que tenemos la obligatoriedad, si queremos hacer una justicia distributiva en el país, de cuidar esos recursos. No podemos utilizarlos si no es bajo la seguridad o la certeza mayor de que estamos brindando en realidad cuidados adecuados para sustentar una vida, pero no para prolongar una agonía. Entonces hay que tener racionalización en estos recursos, y es entonces donde empiezan a surgir los criterios de ingreso que manejamos. Y a veces es importante. En realidad la experiencia personal es que en la terapia intensiva llegan los médicos tratantes en ocasiones a decir: por favor, por ética, admita a este paciente en la terapia intensiva. Y la respuesta muchas veces es: por ética misma, no lo recibo, porque el paciente no tiene recuperabilidad. Es una tercera recaída de un problema oncológico severo, es un hematológico maligno, es, en fin, no tiene capacidad de recuperabilidad. Pero lo atenderemos y daremos lo que significa ahora, que es unos cuidados paliativos y no abandono del paciente. Es aquí, justo en las terapias intensivas, donde en ocasiones no escuchamos ni una sonrisa, ni siquiera sabemos la voz que tiene un paciente, que está totalmente invadido, incapacitado, donde en forma paradójica surgen los dilemas extremos, los dilemas que se llaman críticos en la vida, o al límite, es otra forma de decirlo. Es solamente un tributo al personal valiosísimo que tienen las terapias, que son las enfermeras, definitivamente. Este es un tipo de imagen donde dicen: así no quiero morir. Si ustedes se fijan, la edad que tiene el paciente está en una terapia con una invasión múltiple, ¿sí? Cuando menos nos obliga en el punto básico de la reflexión. Tal vez él no necesita una medicina de alta especialidad, ni necesita una intervención magistral que lo salve. Necesita una reflexión de todo el equipo que lo trata. Necesita tal vez no que le pongamos al médico más capaz, sino que le pongamos al médico más humano. Y justo es la tendencia, ser tan capaz como humano para el ejercicio de la medicina. ¿Qué dilemas nos encontramos? ¿En torno a qué giran estos dilemas en estas terapias intensivas? Sin duda a la tecnología, al uso fabuloso de la tecnología, del cual no podemos prescindir. Es una maravilla. Nos permite tener vivos a pacientes que antes morían recientemente. La tecnología va y viene y afortunadamente crecerá y se expandirá. ¿Qué es lo que pasa? Que nos enseña el límite que también tiene. La tecnología está para que nosotros la usemos. Nosotros no estamos al servicio de una tecnología. Nosotros somos quien la conduce, y así debe de serlo. Giran también estos dilemas en torno a los límites del tratamiento. Giran en una decisión de ingreso como la que acabo de mencionar. Giran alrededor de las órdenes de no reanimación. A la calidad de vida, a la futilidad de un tratamiento que no tiene ya un sentido y una justificación científica comprobada, y surgen también en ese proceso de consentimiento, que no es un consentimiento informado, es un consentimiento bajo una información previa. El consentimiento siempre será un proceso. Por eso, en forma particular, adquirimos la experiencia de que el paciente difícilmente cede o concede a alguna persona extraña a su equipo médico la capacidad, por ejemplo, de donar un órgano. Cuando se logra, es porque el mismo equipo médico, el que ha estado luchando a través de este proceso,
logra anticipar este hecho, es decir, estamos ante esta disyuntiva y después, posteriormente, en el abordaje se verá la posibilidad de algo más, de una donación, de la forma en que ellos, o si hay una voluntad anticipada y si es un adulto, respetarla, en fin, todo esto. Pero el equipo médico sustenta este proceso bajo información. Este es un trabajo que realicé y que está todavía en prensa en una revista latinoamericana, que precisamente lo hice con todas las terapias del país son pediátricas y que tienen la especialidad, dan el posgrado como tal, son formativas ante la universidad. Y nosotros solamente aquí lo que quiero señalar es que vean que ahora, después de que tenemos más, aproximadamente 20 años de estar instituidas las terapias pediátricas en el país, los médicos, que todos eran especialistas con 15 años o más de practicar la especialidad, muestran que tienen todavía muchos problemas a través de la obstinación terapéutica, por ejemplo, como primer lugar. Y vale la pena decir, este tema es muy importante, tal vez sea motivo de una sola conversación. Los médicos que empezamos en el país la terapia intensiva de niños, aprendimos de obstinación terapéutica obstinándonos. Lamentablemente es así. Tuvimos que entender cuál era el límite. No lo entendimos mientras no lo practicamos. Ese es un punto. Ahora no se vale. Ahora todo el mundo lo debe de saber, está inmerso dentro de su programa académico y ya no se puede justificar porque incluso ya vamos a tener una situación legal que enfrentar si nosotros hacemos este tipo de actitudes. Los diagnósticos, aquí viene otra vez, que va inmerso a la obstinación terapéutica, el diagnóstico de paciente terminal, el ingreso de pacientes oncológicos o hematológicos que además de todo tienen disfunción orgánica múltiple, qué capacidad tienen ya de recuperarse, los alcances de la autonomía de un paciente. Se está trabajando ahora en que un niño a partir de los 8 años pueda tener esa capacidad de decidirlo, se está implementando eso a nivel pediátrico. Esta falta de conocimiento en bioética también lo consideran un punto importante, y finalmente las órdenes de no reiteración. ¿Qué alternativas dan estos médicos para esto? Pues sin duda adquirir, eso es lo primero que pusieron, fíjense, quiero y necesito adquirir más conocimientos en bioética. Necesitamos un comité que funcione de bioética, necesitamos un consenso y una elaboración de guías. En esta parte anterior del comité funcional se refieren a que en las terapias intensivas no hay horarios y se necesitaría tal vez un apoyo en horas no normales de labor. Una legislación también adecuada que sustente y que dé protección legal, involucrar a la familia en la toma de decisiones, eso lo hacen mucho más los países del primer mundo, incluso ellos con mayor frecuencia tienen la presencia del familiar durante el proceso de reanimación cardiopulmonar. Quieren a la familia ahí para que se dé cuenta de lo que está sucediendo y inicie ese duelo y ese proceso de pérdida con mucha más rapidez y a lo mejor con menos afectación. Eso es lo que se argumenta para que la familia esté presente en las indicaciones de no reanimación. ¿Qué interrogantes surgen? Son preguntas muy importantes. Y les repito, estamos en un momento como espectadores, estaremos en algún momento tal vez como pacientes, pero está inmerso en la vida de cada uno de nosotros. ¿Quién tiene que decidir si se interviene o no? ¿Quién es el que tiene que decidir? Lo tenemos que saber. Primero es, ¿tiene competencia el paciente? ¿Es adulto y dejó una voluntad anticipada? ¿Es ahora el familiar directo? ¿Es el responsable? ¿A quién corresponden las decisiones de las que depende la vida y la muerte de las personas? ¿Quién en un momento puede decirlo firmemente? ¿Y dónde está ese límite entre lo que es posible técnicamente y lo que es éticamente razonable? Sí hay límites, los da sobre todo el sustento del conocimiento, y si agregamos la experiencia, tal vez sea mejor. ¿Qué valores están presentes? Los valores del paciente, antes que ninguno. ¿Sí? Estamos para dar el mayor beneficio a ese paciente. Debe de ser especialmente protegido. Tiene derecho sin duda a ser tratado con dignidad, respetadas sus creencias, su privacidad, esa confidencialidad que es tan importante en esta relación médico-paciente. Es el sustento de todo esto. Tiene derecho a su autonomía, es cierto, ahora es así cada vez más.
recibir una información suficiente, porque si nosotros apelamos aquí a una autonomía tácita, como en ocasiones se ha entendido, puede parecer hasta cruel. El paciente o el familiar no tiene la competencia, ni el conocimiento, ni el sentido en ese momento afectivo de poder comprender la magnitud de lo que está sucediendo. Entonces solamente decir que decide, le hacemos esto o otro, en ocasiones es hasta inadecuado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos que conducir. Ahora vamos a ver algo en ese sentido. Están presentes también los valores del personal sanitario, que trabaja siempre bajo mucha presión física, bajo estrés continuo, que tiene que tomar decisiones trascendentes y se ve obligado a establecer juicios sobre los valores de alguien que no conoce todavía lo suficiente. Están los valores presentes de la sociedad. Las terapias cuentan con recursos humanos y técnicos limitados en relación a su demanda. Es decir, volvemos otra vez a repetirles esta justicia distributiva nuevamente. Tenemos los recursos que dijimos ocupan el mayor presupuesto de una institución de salud, ¿sí? Entonces tenemos la obligación de tener criterios establecidos de ingreso sustentados en los principios de justicia y la limitación del esfuerzo terapéutico cuando éste esté indicado. Tal vez el paso siguiente no es experimentar o dar un tratamiento o llevar al paciente a una cirugía, sino lo mejor para él será no hacerle daño y darle cuidados paliativos. ¿Cuáles son los extremos de error que suelen suceder en esto? ¿En qué se basa? Número uno, en la presencia de la obstinación terapéutica, que en lo personal me satisface más este término que el de ensañamiento, porque siento que ya lleva alguna intención, un dolo de ensañarse o de hacer un daño. Es más bien la obstinación por no entender el límite de la tecnología. El abandono de pacientes es otro extremo de error muy importante. Y lo último que sucede, y suele suceder sobre todo en los que inician su entrenamiento en estas áreas, es que tengan una acción brusca y precipitada o una indecisión paralizante. Es tanto el problema, es tan superior a mí, a mi conocimiento, a mi capacidad, que tengo una indecisión que me paraliza y no me permite tomar una adecuada decisión. Esos son los extremos de error que pueden suceder. La obstinación terapéutica también se llama distanasia, la conocemos, lleva implícito un componente de ensañamiento, crueldad, como he dicho, ocurre cuando el avance científico y el tecnológico supera su regulación legal y ética. Quedamos rebasados con esto. Tratamiento fútil, tratamiento que no tiene ya una indicación precisa. ¿Qué motivos tenemos para elegir esto? Tenemos una ausencia oportuna de objetivos terapéuticos, no los hemos establecido. Eso no es adecuado. Eso no espera el paciente de un equipo médico. Tenemos confusión, tampoco. La tenemos que limitar y que darle secuencia a esto. Sin duda. Confusión, ¿por qué? ¿Cómo la resolvemos? Tenemos ignorancia, que eso sería terrible. Y yo creo que sería el primer, ¿cómo decirlo? Sería la primer falta de eticidad, cuando alguien pretende resolver algo sin tener el conocimiento para ello. Entonces, ignoramos, terrible, eso no puede suceder. O tenemos desconfianza. La desconfianza sobre todo surge en el personal, como yo obtuve estas respuestas de ellos. Tenemos temor a una demanda. Tenemos temor a que nos juzguen por una mala praxis médica. Las decisiones éticas deben tomarse en relación a principios, valores y reglas. Eso es un punto ya de delimitar y de tomar un camino. Tengo que decidirlo, repito, por principios, por valores y por reglas. ¿Cómo se sustenta esto? ¿Qué principios? Ya lo sabemos todos. Voy en pro de hacer el mayor beneficio. En ocasiones hacer el beneficio, les repito, es no hacer un daño. ¿Sí? La autonomía, el no hacer un daño, la justicia, la veracidad, y auméntenle, porque ahora vienen muchos más que podemos hacer. La vida, la misma, la calidad de vida. ¿Qué valores están? La dignidad humana, la confidencialidad, sobre todo como predominio. Los valores sabemos que son muchos y que tienen su propio antivalor. Todo valor tiene un antivalor. Pero aquí la dignidad humana, la confidencialidad,
el sentido de calidad de vida, son o prevalecen dentro de este conjunto. Tal vez alguno de ellos sean solo motivos de un tema, hablar de valores, hablar de consentimiento, hablar de dignidad humana, hablar, en fin, pero tratemos de dar un conjunto. ¿Cuáles son las reglas para declarar esto? Yo necesito una regla que me permita decir que mi paciente tiene muerte cerebral. Si no, no puedo pensar en una donación de órganos, ¿sí? Entonces necesito apelar a eso y necesito saber cómo, quién y bajo qué sustento médico y legal, que es un diagnóstico que se vuelve legal, yo determino muerte cerebral. Y incluso saber como equipo médico que no soy yo quien fui su médico tratante quien va a llegar a determinar la muerte cerebral. Es otro médico ajeno al niño, pero con capacidad para hacerlo, que va a determinar pruebas físicas y también va a hacer estudios pertinentes, porque es un gran compromiso determinar muerte cerebral. Entonces, ahí está la regla presente. No perderse, hacerlo, nos va conduciendo a lo demás. Nos perdemos desde el principio, difícil tomar un camino después. Las órdenes de no reanimación, ¿quién, cómo, cuándo? Lo dejé explícito. Dejé una nota o algo que determine el expediente de ese paciente que no va a tener reanimación, o va a venir el turno de la tarde y va a darle reanimación, o el turno de la mañana decide que no. No, es todo un equipo y de quien gobierna o quien liderea ese servicio es que viene la congruencia con todos los médicos que lo van a tratar. Y de alguna manera, con solo ver el expediente y algo que se haya sugerido, se sabe si se va o no se va a reanimar ese paciente. Y sobre todo también por qué no se va a reanimar. La limitación del esfuerzo terapéutico también. Iniciamos ya los cuidados paliativos, estuvieron de acuerdo los familiares, así, lo han firmado, se ha determinado, adelante. Ahora, ¿cuáles son los cuidados paliativos? Ese es otro tema también. Retiro de ventilación mecánica. Sobre esto, que aquí no somos tan aptos o tan capaces en un momento para quitar el retiro del ventilador, ocupan en Estados Unidos el 84% de sus determinaciones. Ellos lo hacen, como ven, con mucha frecuencia. Cuando tienen que limitar o determinar paciente terminal, retiran el ventilador. Y pues a esto se debe este artículo muy reciente, de una muy prestigiada revista, como ven, que nos pregunta, y por eso lo tengo, porque pregunta sedación, analgesia o anestesia para el retiro del ventilador, argumentando, como ven, que no basta con una sedación profunda ni con una analgesia, porque está ese esfuerzo al retiro del ventilador que parece generar mucho más sufrimiento para el paciente y que da esa impresión también a los familiares. Dicen, no, ¿por qué se lo quitaron? Quiere decir que a veces no estamos bajo una sedación completa y una analgesia y puede no bastar, y se preguntan ellos, entonces debemos dar una anestesia. Si ya está la decisión puesta, si esto es determinante, hagámoslo y hagámoslo bien. Ellos dicen en este artículo, ¿cómo nos gustaría tener a un bioeticista aquí al lado cada que nosotros retiramos un ventilador? Ese es una utopía. Eso no es posible. Necesitamos entonces este sustento, este conocimiento, esta reflexión, esta seguridad y hacerlo, porque en ese momento es lo mejor. El no hacerlo estoy provocando un daño. Entonces es una cuestión aquí de interrogante. La autonomía, decíamos, el rechazo por un paciente que es lúcido, que es competente, que tiene y tenemos nosotros la obligatoriedad de respetar y asegurar su comprensión, y entonces nosotros demostrar la competencia. Todo esto es necesario para que el paciente también tenga la capacidad de rechazar un tratamiento. Hay que tenerlo, como ha comentado, la posibilidad de hacerlo y de respetarlo. Esta decisión autonomía se refleja en el consentimiento bajo información previa y debe de ser considerada, como les dije, como todo un proceso que acompaña durante toda la etapa de la estancia de un paciente, que asegure la comprensión y que alcance y el alcance sobre todo de las decisiones, pero no solo el momento de firmar un documento, no solo no haberlo tenido antes y decir fírmeme para hacerle tal o cual intervención o para retirarle o no esto. ¿Sí? A alguien que le vamos a pedir limitar el esfuerzo terapéutico, tengo que explicarle qué es eso.
y darle un paso y un periodo de adaptación, no llegar a firmar, fíjese que hemos decidido que le vamos a quitar el esfuerzo terapéutico, firmen usted aquí para que nosotros procedamos, ¿verdad? Eso no puede ser. Los pacientes, recordemos esto, tienen un derecho moral a rechazar el tratamiento de soporte vital, pero no un derecho calificado para exigirlo. ¿Sí? De esta manera nosotros entendemos que cuando ellos solicitan seguir con el esfuerzo terapéutico, pese a que estamos justificando que no debe de ser así, que es un paciente terminal y que tenemos, el personal médico no tiene la obligatoriedad de responder a esto. Y eso es adecuado también saber. No podemos o no tienen un derecho calificado para exigir que nosotros sigamos haciendo alguna situación indebida. Las decisiones bioéticas giran también en torno a respetar el principio de proporcionalidad terapéutica. Es algo que nos debe de regir a nosotros. Es eso un punto para no perdernos. Este proceso, este medicamento, esta acción, esta cirugía, ¿tiene mayor beneficio que riesgo? Lo sé, lo hemos comprobado, lo tenemos que decir. El paciente tiene que saber y tenemos que usar en la medida de lo posible estadísticas confiables, recientes, que sustenten esto. Certeza del diagnóstico. La medicina no se ejerce al 100% de certeza. Dicho de otra manera, no existe el riesgo cero al ejercer nada en medicina. Nada. No sé de otras profesiones. Pero en medicina no existe el riesgo cero. Todo lo que hagamos y determinamos lleva un riesgo. Pero por eso no nos perdamos en la proporcionalidad. Evaluar el estado de competencia es muy importante en el paciente. Sabemos cuándo no es y cómo se integra el grupo de no competentes. Menores de edad, discapacitados, enfermedades progresivas, degenerativas, mentales, en fin. Participación de la familia en la toma de decisiones. Eso es importante y también debemos de circunscribir con quién. ¿Quién en verdad vamos a tener esa relación para no perdernos en un acervo de situaciones que generan una distorsión de la comunicación y que en potencia pueden ocasionar un problema? No definir, esto es importante, yo no puedo definir por sentido propio la calidad de vida de ninguno de ustedes. No podemos, no debemos. Debe de existir una unanimidad de criterio del equipo asistencial, porque si no manejamos esto con una armonía y con una determinada grupo de valores que predominen, pues entonces tenemos dentro de casa algo que no podemos más que externar hacia los demás, ¿no? El uso razonable de recursos, ya bien determinado antes. En la limitación del esfuerzo terapéutico se debe permitir esta adaptación a la familia. También les comenté, no podemos llegar a inmediatamente ya retiramos, hacemos, ¿no? Tenemos que tener un proceso lógico, normal, esperado, pero ya avisado. Dentro de todo, cada paciente es diferente. El esmero en los cuidados paliativos y sin duda no abandonar al paciente. Eso es básico, de eso nos pueden ocupar también. Y además también la conciencia misma, ¿no? Vamos a brindar lo más que podamos brindar. Es una vida que se va, y sobre todo cuando es un niño, se va para todos cuando no debe de irse, cuando nos estamos enfrentando al momento más devastador de un ser humano, en su etapa adulta al menos, que es cuando está perdiendo un hijo. No existe otro momento más devastador en un ser humano adulto que el hecho de perder un hijo. Entonces, pues, eso es importante no abandonarlo. Este proceso de deliberación que siempre está recomendado por todo aquel que es bioeticista y que debe de estar inmerso en nuestra decisión, es el hecho de ponderar los principios, los valores que habíamos dicho antes, las circunstancias y las consecuencias. Qué poquito es este renglón para circunscribir cada caso como único y como irrepetible. Nosotros no hemos tenido dos casos iguales jamás, ni los vamos a poder tener, porque aunque el padecimiento sea el mismo, los valores de la familia son otros, las decisiones son otras, el respeto es otro, la voluntad que dejó el paciente es otra, en fin. Está basado sin duda en los aspectos clínicos y en los aspectos éticos. Esto intenta decirnos qué equiparable está el tener una medicina basada en evidencia, que ya no podemos ningún médico dejar de tenerla como el pilar básico
para dar cualquier indicación, ya sea en un consultorio o en una unidad de terapia o en cualquier lugar. Nosotros tenemos que tener una medicina basada en evidencias. Eso ya es, antes, cuando nosotros nos formamos, podía existir una medicina basada en experiencias. Así crecimos, así aprendimos muchas cosas. Ahora no se vale. Aunque muchas veces las experiencias eran buenas, no aseguraban por sí mismo mayor calidad. Ahora no. Ahora es una medicina basada en evidencia, donde hay una pregunta inicial, se busca la evidencia sin duda científica, se sabe, se sustenta, se determina el aspecto crítico o el más crítico incluso, se toma una decisión y se tiene que evaluar el funcionamiento y la respuesta de todo esto. Pues asimismo, debe de existir una medicina basada en reflexión, que me parece muy adecuado esta orden de introducción que tenemos. Lo primero es eso, presentarnos. Y debemos de intentar tener una comunicación asertiva. ¿Qué es eso? Significa muchas cosas, pero poca gente maneja que una comunicación asertiva es aquella que inicia escuchando, no más. No, nada más que presentarse, identificarse como lo que somos en un momento dado, o ya reconocidos porque ya estuvieron con nosotros, y en ese momento escuchar, ya sea al paciente o escuchar al familiar. Con eso nosotros sabemos perfectamente sobre qué terreno estamos manejando y sabremos abordarlo de la mejor forma posible con un lenguaje muy, muy comprensible. Se van a determinar qué valores y preferencias tiene ese familiar o ese paciente incluso. Se deben de evitar siempre las preguntas y las respuestas de tipo emocional. Nosotros los médicos no somos quienes debemos de poner la emoción en ese proceso. Son ellos. Con todo el respeto vamos a ser receptores pero no vamos a transmitir un tipo de emoción que pueda afectar ese momento. Tenemos que hacer recomendaciones y buscar un consenso. Eso es cierto. Estamos de acuerdo, el equipo médico también se acepta, se ve, el familiar también, se reúne todo este conjunto de valores bioéticos y de acciones bioéticas también para tomar una adecuada decisión. Y por último, no abandonamos y damos seguimiento al paciente cuando así ha sido la decisión de limitar el esfuerzo y continuar con los cuidados paliativos y no abandono. De esta manera, ya casi por concluir, debemos de tener inmerso siempre en una forma común, racionalizada, pero cotidiana, la evaluación bioética y la toma de decisiones con un contenido moral en la formación médica. Estamos convencidos, sin duda, de que cada caso es diferente en su entorno, en su familia, en sus valores, y que lo vuelve único. Tenemos que fortalecer una indispensable relación. Esta va a estar sustentada, como decía, en una comunicación de tipo asertiva, y ya daba yo alguna característica. Promover el funcionamiento adecuado de comités de bioética hospitalarios con funciones consultivas de emergencia. Esto es a lo que se llama en relación a este tipo de atención. Ahora veremos. En este proceso de decisión, autonomía, el paternalismo benigno se vale, de alguna manera está descrito, lo sabemos, se vale, pues personalmente pienso que sí, que es en este tipo de asistencia médica donde no solo se vale, sino se debe, desde mi punto de vista. Tengo que informar, conducir para que tomen una adecuada decisión, pero les repito, no se está en condiciones de comprender y de tener un alcance o de estar anímicamente capaz para tomar así autónomo, libre, sin ninguna información, ninguna decisión que es de vida o de muerte. Entonces debemos de dar el tiempo adecuado para una reflexión, ya sea al paciente o a su familia. Antes incluso de firmar, tómese el tiempo necesario, pero estén de acuerdo, convencidos, entre padre y madre al tratarse de un niño, que no haya entre ellos un conflicto que después quede más allá, como una deuda moral. Es necesario cultivar un marco filosófico basado en un enfoque humanista, finalmente ese es el punto importante, que enfatice la dignidad de la persona y priorice los derechos humanos. Esta situación que tenemos como obligatoriedad, ya lo sabemos, que estamos en todos los hospitales con la necesidad y la obligatoriedad de tener los comités, y los tenemos. En este sentido, solo circunscribiendo a esto, a la atención de un paciente grave, se requiere
o se sugiere en ese caso que exista un comité de expertos que pudieran dar asesoría las 24 horas del día. Esto se vuelve o se piensa imposible, pero con estas tecnologías tan modernas no lo es tanto. No queremos ahí al bioeticista al lado, no queremos al comité en pleno, pero sí queremos a alguien que en algún momento pueda decirlo. En ese momento, antes de venir para acá, me hablan del hospital donde ahora ejerzo, justamente para preguntarme si estaban en lo correcto de no tener una suspensión en un embarazo de 24 semanas en un niño con síndrome de Down. Eso fue vía telefónica. Se puede, se asesora, se toma una decisión enorme, ¿sí? Pero eso es lo que se pretende que haya para que funcione en un momento bajo este tipo de situaciones. Y no solo aquí, también en las unidades de emergencia es donde puede necesitarlo. Y bueno, esto es la parte final. Esto es el éxito de las unidades de cuidados intensivos. Está solamente en que demos vida, regresemos a la normalidad a los pacientes, a su etapa o a su vida funcional. Pues no, el éxito de los cuidados intensivos deberá ser medido siempre por la calidad de las vidas que preservamos, sin duda, ¿verdad? O que restauramos, pero también por la calidad de muerte de aquellos que mueren y la calidad de las relaciones involucradas en cada parte. Debemos de tener la seguridad que los pacientes, su familia, no va a recordar, al menos con tanta facilidad, qué dosis de medicamento le di, qué tipo de cirugía, qué técnica quirúrgica utilizar, ¿sí? Si le di más o no presión positiva en el ventilador, si la alimentación parenteral era adecuada o no. Pero lo que siempre van a recordar es qué valores estuvieron involucrados en esta relación médico-paciente que establecieron en ese marco de dolor y de angustia entre unos pacientes así. Y es ahí donde también la sociedad, como ven, debemos de estar conscientes, informados, que en algún momento estaremos involucrados en torno a esto. Bien, yo con esto termino y les agradezco de verdad mucho su atención. Muchas gracias. Quisiera preguntarle a la doctora Caballero si está dispuesta a escuchar algunas reflexiones. Ay, desde luego que sí, con mucho gusto. Escuchado con conferencia. Doctora, me parece muy interesante lo que nos ha dicho, porque yo no estuve a nivel de terapia intensiva, pero estuve en servicios de urgencias y muchas de estas cosas que usted dijo se enfrentan en un grado menor, pero siempre causa ese estrés psicológico, estás no sabiendo qué viene y cómo se va a comportar la situación. Me llama mucho la atención cuando habla de criterios para la toma de decisiones de tipo bioético. Y uno tiende generalmente a verlos de una manera aislada o de manera única, pero creo que debe uno verlos de una manera interrelacionada. Cuando uno piensa, por ejemplo, en limitar el esfuerzo terapéutico, en ponderar la limitación del esfuerzo terapéutico, creo que también uno está pensando en el hecho del no dispendio de recursos, pero también en el criterio del no abandono. O sea que no es tan sencillo quizá tomar una decisión con base en uno solo de los criterios, sino que el médico está tomando en cuenta a todos, aun cuando quizá uno de ellos tome primacía, pero siempre hay una conjugación, diría yo, mental de todos ellos para poder tomar una decisión de tipo bioético. Y lo otro que es una pregunta que yo quiero hacerle, cuando menciona usted acerca del Comité Hospitalario de Bioética en esa función de paternalismo benigno, ¿está pensando en una función de tipo consejería para el Comité Hospitalario de Bioética? Bien, en relación a su primera intervención, mire, nosotros al decir, o cualquier médico que diga limitación del esfuerzo terapéutico, tiene que ser secundario a haber determinado un paciente terminal. ¿Sí? Todo viene en secuencia. No llega nadie a decir, este paciente tiene limitación de esfuerzo terapéutico, no. Llegamos, este paciente es un paciente terminal
por esto. Paciente terminal es agudo o crónico. Crónico es aquel que sabemos no hay una medida médica ni intervencionista que mejore su calidad de vida y va a fallecer en el transcurso aproximado de 6 meses. Agudo es aquel con la misma definición, pero que aproximadamente durará un máximo de 1 mes para fallecer. En ellos no estamos haciendo algo en pro de una vida, sino estaríamos prolongando una agonía. De esta manera, para hacer un criterio de paciente terminal, sí los hay. Si nos basamos en índices de intervención terapéutica, en índices de morbilidad, en índices de relación riesgo-beneficio, el principio de proporcionalidad terapéutica, en fin, está sustentado en los conocimientos y varios puntos médicos para que entonces sí podamos determinar o sugerir o solicitar la limitación del esfuerzo terapéutico. Posteriormente viene con eso paralelo el cuidar los recursos. Pero lo primero es eso, establecer y quedar bien con el paciente. Lo siguiente que yo decía en relación al paternalismo benigno, que si se vale o no se vale, es en torno a asumirlo con el mismo paciente y con su familia, ¿sí? Porque hemos estado en diferentes foros de bioética y ahora no, hay que la pluralidad, ahora no se vale el paternalismo, fuera el paternalismo, viene ahora la autonomía, sí, pero con sus límites y sobre todo sí con su orientación. No como antes no había una orientación tal porque el paternalismo venía y decidía, yo con la experiencia que tengo como médico, decido que lo mejor para usted es esto. Bueno, doctor, si usted lo dice, lo tenemos que hacer. Ahora no, ahora viene al revés, ahora tenemos que informar plenamente lo positivo, lo negativo, los riesgos, tanta pregunta que hace ahora, que llegan ahora con nosotros, con su Google, con todo puesto por computadora, es que yo ya vi que mi padecimiento es que mi pronóstico, que todo, vienen muy inquisitivos, muy conocedores. Es a eso a lo que me refiero, a darle información de parte de un médico para que ellos tomen esta decisión, no para el comité. El comité sabrá deliberar en base a eso cada caso y tomar y auxiliar. Gracias. Sí. Dentro de los dilemas que presentó las unidades de cuidado intensivo no sé si se averiguó, quizás sería interesante averiguar, los desacuerdos entre el equipo de salud que fueron mencionados, que el médico de la mañana y luego llega el de la tarde y luego llega el de la noche, que luego genera muchísima confusión y conflictos entre los familiares, porque el médico de la mañana dijo algo y hizo algo, y luego llegó el de la tarde y dijo lo contrario y hizo lo contrario, como no únicamente como un desacuerdo en cuanto a la línea clínica o terapéutica a seguir, sino una generación de un conflicto ético muy severo que tiene muchísimas repercusiones y en donde quizás el Comité de Ética e Investigación sea un foro en donde se junte todo el equipo acompañado de los expertos para resolver estos desacuerdos, generar también políticas institucionales para evitar con este conflicto que en lo que yo he visto desde lejos es bastante frecuente y genera muchísima angustia en los miembros de la familia. Mire, quienes en verdad han querido tener inmersos estos aspectos bioéticos, hemos organizado de alguna manera que la entrega de la guardia lleve contextos éticos. Entregamos todo, con comprensiones lingüísticas muy difíciles. Está el PIB aquí, está la presión, se le transfundió 2 más 2 y se hizo y se bajó la dopamina y se hizo. Y en el aspecto ético estamos en una fase de entender y dar, ¿sí? Para que precisamente todos tengan el mismo entendimiento y se evite. Es muy penoso querer no tener conflictos cuando se tiene tanta responsabilidad y que la falla sea interna. Somos los primeros que tenemos que ordenarlo, y eso queda quien dirige un servicio, ordenar que existe ese criterio, y si no es unánime, cuando menos que sea el más plural y que estén de acuerdo para poder conducir hacia el familiar y verter todo eso. Esto que usted dice es una cosa muy triste que pudiera sucederle. Además también ayuda mucho el hecho de decir, tales médicos son los que van a tener que dar esa información para tales pacientes.
O sea, de alguna manera llevar como un hilo conductual de que no vamos a hablar con 7 familiares que vengan este día más otros que tienen que venir de viaje a venir acá, ¿no? Tenemos que hablar con los responsables que tomen decisiones o bien con el paciente si es competente, de esta manera para dejar claro quiénes y qué conducta se va a llevar. Eso es básico para el personal directamente. Es tal vez uno de los requisitos que ponemos. Vamos a estar de acuerdo, ¿no? ¿Qué valores están aquí en juego? Vamos a determinar tal cual, y en las entregas de guardia viene una entrega también ética, en el sentido de qué es lo que estamos diciendo. ¿Alguien más? Sí. Yo quisiera, primero agradecer, me pareció una charla muy clarificadora, y conocer si usted sabe si los comités de bioética hospitalaria o las mismas instituciones en México han establecido parámetros de tratamiento sobre el retiro de soporte vital como los ventiladores y la alimentación, porque yo he leído algunas cosas de literatura extranjera, pero no sabría con precisión si en México existen estos parámetros establecidos. Me parece que, bueno, sí, tomas la decisión. Sí, los existen. Sí existen. Existen también dentro del área de los cuidados paliativos. ¿Qué vamos a llamar un tratamiento ordinario y qué vamos a determinar como un tratamiento extraordinario? Cada vez tenemos más amplitud en eso, más consenso. ¿Qué es lo que tenemos? También algo muy importante. En ocasiones es muy difícil decir esto es curativo o esto es paliativo, pero de alguna manera los consensos, que no son solo nosotros sino mundiales, como usted lo acaba de decir, nos orientan precisamente. Tal vez a lo mejor lo que nos falte en estos países latinos sea esa decisión que tienen los otros países, ¿no? Estoy convencido que esto es lo que debo de hacer y lo hago fácilmente con la mano en la cintura. Aquí nosotros, por ejemplo, nos cuesta mucho más trabajo retirar un soporte ventilatorio que no haberlo puesto, ¿no? La decisión de no hacerlo desde un principio se facilita un poco más al hecho de que retirarlo, sobre todo cuando se trata de un... Pero en un momento dado es eso, el conjunto de conocimientos y de experiencia que llevan es que estoy haciendo peor. Si yo se lo dejo, estoy haciendo todavía lo que no quiero, un daño. O sea, es más daño ahorita mantenerlo que en un momento quitarlo. Ese es precisamente este sentido y esta educación bioética también. ¿Algún otro comentario? ¿A distancia? ¿A gente? ¿A comentarios? Bueno, pues nuevamente muchas gracias. Pues queremos entregarle un diploma de reconocimiento a la doctora Cristina Caballero Velarde por su didáctica y elocuente exposición. Ha sido pues la que da pie a nuestro ciclo de videoconferencias de 2013 y desde luego ello nos permite congratularnos con la magnífica exposición y que desde luego es un tema en bioética que debemos de seguir abordando con la pasión de su presentación que nos ha hecho. Entonces, Cristina, pues te agradezco mucho tu conferencia y desde luego, pues si tienes algún otro tema, estaremos muy atentos a incluirlo en el programa de las videoconferencias. Recordarte que esta videoconferencia forma parte del programa de servicio profesional de carrera y se han puesto las preguntas que nos deberán de responder para acreditar y cumplir con los créditos que se exigen al respecto. Así que muchas gracias. No sé si vuelven a poner las preguntas, las dejamos, pero de lo contrario, muchas gracias. Muchas gracias por sus comentarios.